Hoy vamos a estudiar la Parashá Vayera. Vamos a analizar el primer Rashi de esta Parashá. Muy interesante, como vamos a estudiar, a profundizarnos en el primer Rashi. Primero entender qué es lo que Rashi nos está tratando de enseñar en Pshat y después qué podemos aprender de este Rashi para nuestra vida en enseñanzas prácticas en el día a día. Sobre ese primer Rashi, el Rebbe habló más que una vez, por lo menos dos o tres veces que yo sé, puede ser que más todavía. En principio, primer año que el Rebbe empezó a enseñar el Rashi, como dijimos, que el Rebbe empezó con el Rashi cuando falleció la esposa, cuando falleció la Rabbanit, no la esposa, perdón, la madre, la Rabbanit Hannah, en el año 1964 en Tishrei. Y el Rebbe empezó desde ese año y así siguió. Y el Rebbe en ese primer año, el Rebbe habló sobre el primer Rashi. Y luego también en el último año, perdón, que el Rebbe hablaba de Rashis en forma ordenada, que fue en el año Tovshin Ches, el año que falleció su esposa, la Rabbanit Hayamushka. También volvió a hablar del mismo Rashi y dio un toque más, otra explicación en ese Rashi. Y un año después, cuando ya fue después del fallecimiento de su señora, de la Rabbanit, el Rebbe volvió a analizar con más profundidad en la Abodá, más que todos en Hasidut, en Avodat Hashem, qué podemos aprender de este Rashi para nuestra vida. Empezando primero con algunas preguntas, qué es lo que Rashi dice y tratar de entender de qué se trata. Parashat Vayera empieza a contar cómo Akadosh Baruj Hu se revela a Abraham Avinu. Vayera Eilav Hashem Beilonei Mamrei Vehu Yosef Petach HaOhel Kechom Hayom. Akadosh Baruj Hu se le presenta a Abraham Avinu. Él está sentado en la puerta de la carpa con el calor del día. ¿De qué se trata? Rashi viene y dice que eso fue que Hashem se le reveló le vaquer et ajole, para, para visitar el enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Rashi sigue. Amar Rabbi Chama bar Hanina. Dijo Rabbi Chama bar Hanina, uno de los sabios de la Mishnah, o del Talmud. Rabbi Chama bar Hanina dijo que existe el tercer día del Brit Milá. 3 días después del Brit Abraham fue el tercer día, Shlishi Milá, y Akadosh Baruj Hu vino a saludarlo, Lishol Bishlomo. Estas son las palabras de Rashi. Cuando empezamos a analizar este Rashi que parece simple, hay un montón de preguntas acá. Como sabemos, Rashi viene a explicar Pshat en el Pasuk. Rashi siempre explica el simple. Y después hoy hay Mefarshim, Medrashim, pero Rashi no es un libro de Medrashim, Rashi no es un libro de historias, no es un libro de Kabbalah. Rashi es primero y principalmente, Rashi es un buen maestro de un niño de 5 años, el que empieza a estudiar Humash y Rashi habla su idioma a su nivel y le explica las cosas. Esto es Rashi. Y entonces la pregunta acá es, ¿qué es lo que molesta a Rashi? Que Rashi tiene que dar explicaciones. ¿De dónde sacó Rashi que acá hablamos de visitar a enfermos? En el Pasuk no dice nada de eso. El Pasuk dice que Hashem se le reveló. En la parashá pasada también encontramos Vayirá Hashem el Abraham muchas veces. Y Rashi no dice que vino por motivo X que otro. Hashem se reveló a Abraham más que una vez. Y acá también, ¿quién dijo que vino para algún motivo particular? ¿De dónde sacó Rashi que se trata de eso, de visitar enfermos? Es verdad que Vayera viene a continuación de Lech Lecha, y Lech Lecha terminó de la circuncisión de Abraham. Y entonces Abraham se circuncidó en la parashá pasada. Entonces se entiende que estaba enfermo de circuncisión, especialmente un hombre de 99 años, con todo lo que eso implica. Y entonces viene bien a decir que vino a Hashem a visitarlo. Pero ¿quién dijo que la parashá de esta semana está relacionada con la parashá pasada? Sabemos que los parshiot no necesariamente van en un orden cronológico, en orden de historia. ¿Y quién dijo que está relacionado? ¿Por qué no podemos decir que Hashem se le reveló en un momento cualquiera, en otro momento, cuando Hashem se reveló? Número dos,
¿De dónde sacó Rashi que fue el tercer día de Brit Milá? Digamos que Hashem vino a visitarlo, porque el tercer día, quizás en el primer día, quizás en el segundo día. ¿De dónde sacó Rashi que es el tercer día? Es verdad que el Medrash lo dice, pero Rashi no es un libro de Medrashim. Si Rashi lo dice es porque del Pasuk Rashi lo sacó de alguna forma. Rashi tiene un motivo lógico desde la Torah mismo de decir, no, que fue el tercer día, no fue el primero o el segundo. Es verdad que hay mefarshim que dicen que el tercer día el chico es más, tiene más dolor que los otros días. Hay algunos mefarshim que dicen así, los Rishonim todavía, el Ran, Abinunísim y otros, que dicen que el tercer día hay algo muy especial en el dolor, en el sufrimiento, por eso en el tercer día. Pero, número uno, ¿quién dijo que el Pshat es así? Hay otros que dicen que no es así. Todos los 3 días son iguales. Recién, después del tercer día va bajando. Pero ¿por qué Hashem se tuvo que esperar hasta el tercer día? Que venga en el primero, en el segundo. ¿Por qué se esperó hasta el tercero? Y más, ¿dónde dice que hay que venir a visitar solo cuando el dolor es insoportable? ¿Dónde dice que hay que visitar un enfermo solo cuando ya está en un peligro de vida? También cuando uno está enfermo sin peligro, también hay una mitzvah de Bikur Jolim. Visitar a los enfermos hay que visitar también cuando tiene una debilidad no tan grave. ¿Por qué Hashem esperó que sea grave? Entonces, todo, y bueno, y principalmente de dónde sacó Rashi al Pipshat, que esto fue en el tercer día y no antes. También tenemos que entender por qué Rashi cita el nombre del que lo dijo, Amar Abihama Bar Hanina. Rashi no siempre trae nombres. Rashi no trae nombres, quien dijo todas las cosas. Y los lugares, pocos lugares que Rashi trae el nombre, necesita explicación, porque el nombre dice algo que nos ayuda a entender de qué se trata acá para entender mejor el Pshat. ¿Por qué Rashi trae el nombre de Rabbi Hama Bar Hanina? Y por último, Rashi dice que Hashem le vino a saludar. ¿Por qué saludar? Hashem le vino a visitar, Hashem le vino a curar, puede hacer muchas cosas. Porque Rashi dice que Hashem le vino a saludar. Rashi no tenía que decir nada. Hashem vino para visitar, dijiste. Mikoret Jolim, dijiste en principio. Pero Rashi enfatiza, no, que vino a saludarlo. Y Shol Beshlomo. Todo esto son preguntas simples que ocurren cuando estudiamos este Rashi. Y acá viene la explicación maravillosa, empezando con la explicación que el Rebbe habló en la primera vez que habló del tema. Muy interesante. Y el Rebbe dijo lo siguiente. He sabido que las historias que la Torah nos cuenta es para enseñarnos algo. La Torah no escribió toda la vida de Abraham, escribió solamente las historias que son importantes para nosotros para saber. Las historias de los patriarcas son señales para los hijos, como dice el Ramban, Maseh Avot Siman Labanim. Cada historia viene para indicar algo en relación a los hijos. Y entonces las historias que nosotros estamos leyendo en las Parashiyot es justamente historias que tienen una implicación, una enseñanza para los hijos. También esa historia acá. Ahora, cuando vos empezás a leer Parashat Vayihidá y dice que Hashem se reveló, como dijimos ya en la Parashá pasada en Lech Lecha, también Hashem se reveló. Pero en cada lugar que Hashem se revela a Abraham, en la Parashá pasada y también más adelante, siempre hay un orden, hay un dicho, hay un mensaje. Hashem le dice a Abraham, le hace un pacto, le da promesas, le da bendiciones, le pide hacer algo. Cuando llega en esta parasha, dice Hashem se le reveló y no dice para qué. No hay una continuación en la parasha que diga qué hizo Hashem en esa revelación, qué le habló, qué le pidió, qué le ordenó, qué le contó, qué le bendijo. Nada. Vayirá Hashem, y de repente pasa a hablar de otra cosa, que había 3 personas que llegaron y Abraham se fue corriendo para prepararle comida. Achnasat Orjim, hermosa historia. Pero no hay ningún momento que Hashem vuelve ¿qué pasó con ese encuentro? Entonces Rashi tiene que necesidad al Pipshat primero encontrar cuál fue acá el encuentro de Hashem con Abraham cuando no le dijo nada. Eso nos obliga a decir que tenemos que buscar en los versículos mismos cuál fue el motivo de esa revelación. Entonces se entiende perfectamente
Que Rashi dice, tenemos que decir que tenemos que mirar a los versículos, ¿qué pasó? Como la parashá pasada terminó a hablar cómo Abraham vino, se circuncidió. Y se entiende por sí mismo que Abraham se circuncidió, estaba enfermo. Y entonces Hashem se reveló y no hay ningún dicho, nada dicho, es justamente una revelación para visitar al enfermo, para cumplir el tema de Bikur Jolim. Y para fortalecer esa explicación, Rashi trae justamente lo que dice Rabbi Hama Bar Hanina. ¿Por qué trae el nombre que preguntamos antes? Porque Rabbi Hama Bar Hanina es el mismo sabio que el Masejet Sotah dice que nosotros tenemos que seguir los pasos de Akadosh Baruj Hu y aprendemos buenos modales de Akadosh Baruj Hu. Tenemos que apegarnos a sus conductas, a sus cualidades. Y le dice ahí la Gemara, Rabbi Hama Bar Hanina, así como Akadosh Baruj Hu visitó enfermos, nosotros tenemos que visitar enfermos. Y ahí trae una lista de cosas visitar enfermos, también enterrar los que están, los que necesitan entierro y también curar. Trae todas distintas cosas y todo se aprende de Akadosh Baruj Hu. Y trae, ¿qué pasuk trae que Akadosh Baruj Hu visita enfermos? Trae el pasuk de esta parasha que Hashem se le reveló a Abraham, que fue para invitar, para visitar el enfermo. Entonces, justamente trayendo el nombre del sabio Rabbi Hama Bar Hanina, Rashi quiere aclarar que acá, como no hay ningún otro mensaje más que Vayera el Hashem, se entiende que eso fue justamente lo que la Torah quiso decir, que Hashem vino sin el objetivo de decir algo, solo para estar ahí, darle confort, darle fuerza, sin ninguna indicación más que eso. Y eso es lo que Rashi dice, saludarlo. Y acá viene la profundidad más. ¿Por qué esperó 3 días? Y acá viene la explicación maravillosa del rey. En general sabemos que hay una diferencia muy grande entre la abodá de los patriarcas, que fue antes de la entrega de la Torá, y la abodá después de la entrega de la Torá. Porque está escrito que los Avot cumplieron Torah y Mitzvot antes. Pero ¿cómo puede ser que cumplieron que todavía no fue dada? Entonces sabemos lo que está explicado en Hasidut, que la abodá de los Avot fue una abodá espiritual. No penetró en la materia. Hasta la entrega de la Torah, hasta que Hashem bajó y entregó la Torah a la tierra y dijo los 10 mandamientos, hubo un cortocircuito entre superior e inferior. Hubo como una separación. El cielo es el cielo y la tierra es la tierra. No hay forma de elevar la materia y santificarla. No hay forma de bajar a Dios hasta la tierra. Y eso que los Avot cumplieron Torah y Mitzvot fue un nivel espiritual. Fue Avodá, Ruhaní, mística, cabalístico, espiritual, cosas elevadas, de inspiraciones, de elevaciones, Ratzoveshov, etc. Hasidut habla mucho cómo Abraham cumplió los mitzvot de niveles espirituales. Pero al decir que agarrás algo gashmi, algo material, un objeto, y hacer santificar el tiempo, santificar el lugar, santificar el espacio, santificar un objeto material en el mundo, no había posibilidad. Pero por otro lado, siendo que todo lo que fue después necesitaba recibir fuerza de los patriarcas, Masea, Botz y Malabanim, hubo una mitzvah que Hashem le dio a Abraham que tenga ese ingrediente, esa novedad, parecido al Hidush de Matan Torah, poder santificar la materia. ¿Qué única mitzvah fue que Hashem le dio a Abraham? Que esa mitzvah es una mitzvah que conecta lo material máximo con lo espiritual máximo, es la circuncisión, Brit Milá. En el cuerpo, haciendo un acto, una acción con el cuerpo, circuncidar el cuerpo y con eso generar el pacto con Dios. Abraham, cuando hizo el Brit Milá, fue el primer conexión, primer acto de unir cielo y tierra. Agarrar el cuerpo más físico, más material y en ese mismo lugar más materialista aparentemente del ser humano. Y ahí eso mismo, circuncidar y hacer ahí el sello del pacto entre Dios y el hombre, el Yehudi. Entonces, Brit Milá es lo que empieza la preparación para entregar a la Torah. Dicho eso,
Se entiende que en el Brit Milá Abraham tenía todas las reglas que hay en el tema de cumplir mitzvot después de Matan Torah. Una de las reglas básicas que hay en el cumplimiento de mitzvot después de Matan Torah, justamente según lo que explicamos recién, que tiene que penetrar en lo material del mundo, que una mitzvah hay que hacer al piteva. Una mitzvah hay que hacer con las reglas naturales del mundo, no en forma milagrosa, no en formas elevadas, espirituales, celestiales. Los mitzvot uno tiene que tratar de hacerlo de la manera más simple, material, natural, con la regla de la naturaleza. Es parte de la cumplimiento, porque si no, no cumpliste el objetivo. A veces uno puede milagrosamente conseguir un etrog, milagrosamente que le caiga el maná del cielo para poder cumplir el mitzvot en forma, es un hombre celestial que puede cabalísticamente conseguir cosas, no sirve. Tiene que haber todo con levushim del Teva, con vestimentas de la naturaleza del mundo. Sobre eso el Rebbe trae una historia maravillosa que conocemos del Alter Rebbe. El Alter Rebbe, cuando estaba en la cárcel, famoso cárcel de Yutit Kislev, que en un mes estábamos por festejar Rosh Hashanah de Hasidut, y el Alter Rebbe estaba ahí en una cárcel que estaba en un lago, laguna. Para ir de un lugar a otro había que ir con bote. Y al Alter Rebbe lo llevaron para los interrogatorios del lugar donde él estaba encarcelado, que estaba prisionero, y lo llevaron a otro lugar, a las oficinas, para hacer los interrogatorios que le hicieron a mitad de la noche. Estando ahí, yendo con el bote, el Alter Rebbe vio que hay una luna linda para poder bendecir la luna, Kiddush Levaná. Kiddush Levaná hay que hacer en un determinado tiempo en el mes, los primeros del día 7 hasta el día 15 cuando la luna empieza a llenar, etcétera. Y justo era esos días que el Alter Rebbe quiso bendecir la luna. El Alter Rebbe pidió al hombre que pare un minuto el bote, porque lógicamente Kiddush Levaná hay que estar parado. Le pidió que pare el bote para que pueda decir la braja. Y el hombre dijo, no, de ninguna manera, vos no hacer lo que quieres, estás en prisión, estás en la cárcel, pues no puedes pedir cosas así. Siguió el bote unos minutos más y de repente un cortocircuito. El bote no pudo seguir, se quedó trabado, solo, forma milagrosa. Así un par de minutos, ahí entendieron los capitanes que este hombre no es un hombre común. Entendieron que él tiene fuerzas espirituales, místicas, y entonces se asustaron. Y bueno, mientras el bote siguió, y ahí el Rebbe de vuelta se acercó y pidió que lo paren, y esta vez ellos entendieron que no pueden jugar con este tzadik y pararon el bote. Le preguntaron después al Alter Rebbe qué pasó acá. Si vos ya lograste a trabar el bote en forma espiritual. Hiciste algún milagro y el bote no siguió. ¿Por qué no aprovechaste esos minutos y dijiste Kiddush Levaná? ¿Por qué dejaste que siga de vuelta y ahí pedirle de nuevo el favor y estar en sus manos para que ellos te digan que sí o que no? La respuesta, dijo el Rebbe, justamente porque mitzvot hay que cumplir a piteva. Acá viene un mensaje fundamental que lo aprendemos de dónde, de nuestra parasha, de esa historia y de este Rashi que estamos hablando hoy. Justamente esto es la profundidad de lo que Rashi está diciendo. A Kadosh Baruj Hu le pidió a Abraham Avinu que haga una Brit Milá, circuncisión. El Brit Milá fue el primer mitzvah hecho con el cuerpo material. Primer mitzvah hecho con las reglas de Matan Torah, que hay que penetrar la materia del mundo con las reglas del mundo, entonces hay que hacerlo al piteva con reglas de la naturaleza. Dicho eso, entonces, como Brit Milá en la naturaleza genera dolor, genera sufrimiento, hay sangre, obvio que acá Dos Baruj Hu puede hacer milagros. Y podría ser que no duele, podría ser que no haya sangre, podría ser que el Brit Milá se haga en forma celestial, pero no. ¿Por qué no? Porque justamente eso es toda la idea. La idea es que los mitzvot tienen que penetrar el mundo con las reglas del mundo. Y físicamente un Brit Milá, sí, duele. Hay sangre, hay dolor, hay sufrimiento. Y eso es la forma que se hace el pacto del Brit Milá. Entonces hay que pasar por la regla de la naturaleza.
Y como Abraham cumplió la mitzvah de esa manera, por ser la primera mitzvah que conecta tierra y cielo, por eso tenía que también pasar en forma terrenal el sufrimiento del Brit Milá. Eso nos explica por qué a Kadosh Baruj Hu no se demostró, no se reveló, no se presentó los primeros 3 días. Porque si a Kadosh Baruj Hu hubiese venido el primer día, en ese momento se terminó el dolor, se terminó el sufrimiento. No hay más. No hay más enfermedad. Hashem está todo curado, está todo perfecto. Hashem esperó 3 días. Esa esperar 3 días es para que Abraham tenga 3 días, porque al Piteva, como dijimos, hay 3 días que dura que el chico sufre, duele. Normal son 3 días, pues ya empieza a calmar. Entonces, Akadosh Baruj Hu esperó esos 3 días donde que Abraham tenga que aceptar y vivir el tema del Brit Milá de un lugar muy simple, muy terrenal, muy mundano, muy normal, con el sufrimiento de eso. Y recién después de eso, Hashem le vino a visitar. Entonces se entiende perfectamente por qué Rashi dice que era el tercer día del Brit Milá. Y por eso también dice que Hashem vino a saludar. La idea de que Hashem vino a saludar es justamente decir que Hashem no lo vino a curar. La curación, Abraham lo tuvo que hacer en su manera. ¿Eh? Hashem le vino a saludar como el tema de Bikur Jolim. Y la enseñanza justamente que Rashi nos quiere enseñar con eso. La mitzvah de Bikur Jolim es que vos tenés que venir a estar con el enfermo. Estar ahí no para curarlo, para saludarlo, para hacerlo sentir bien, para tomar parte. Y eso es parte de la Avat Israel, donde vos estás ahí presente para la persona cuando necesita su curación. Entonces Rashi justamente trae a Rabbi Hama Bar Hanina, que él es el que enseña que nosotros aprendemos buenos modales de Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu cuando vino, no vino por motivos especiales, vino solamente para estar con el enfermo, le va a querer visitarlo y saludarlo. Y de ahí se aprende la importancia de Abat Israel y Bikur Jolim y todos los temas de buenos modales que tenemos que aprender de Akadosh Baruj Hu. Eso fue lo que Reba, entonces la enseñanza de ese Rashi, según esa explicación, es una maravilla. Dos cosas. Número uno, la importancia de Abat Israel, de Bikur Jolim, visitar enfermos, que aprendemos de Akadosh Baruj Hu. Y no siempre venís ahí para curar, para dar consejos, solo para estar, dar confort y empatía. Y por otro lado, la enseñanza maravillosa que la Parashá nos enseña acá con este Rashi, que los mitzvot hay que cumplir al piteva. La mitzvah nos tiene que costar, tiene que doler, tiene que tener. A veces uno se queja, ¿por qué Hashem no nos hace más fácil la vida? ¿Por qué Hashem no nos manda milagros que tengamos plata para poder hacer acá, para poder comprar todo, etcétera? No podemos conseguir los mitzvot más baratos. ¿Por qué kasher es tan caro? ¿Por qué no podemos, que si Hashem quiere un mitzvot que haga la vida más fácil? No, justamente. Justamente, Avodat Hashem es elevar el mundo, trabajar el mundo. Tenemos que utilizar las reglas de la naturaleza y del mundo para hacer de este mundo, refinar y transformar y hacer enamorado de Hashem. Por eso tiene todo el precio que tiene, como la Gemara dice que Rabbi Gamliel pagó por un etrog 1000 dinarim, una cantidad enorme, porque con mitzvot no se juega. Si hay que costar, hay que dejarse costar, hay que cumplir, hay que hacer, no buscar regalitos, no buscar milagros. Como dijimos, más adelante, en el año Tafshimenhet, 5748, 1987, el Rebbe volvió a hablar de Serashi y el Rebbe dijo, al final, con toda esa explicación maravillosa, pero en Pshat, simple, ¿qué es lo que Rashi, de dónde sacó Rashi que fue el tercer día y no el segundo, no el primero? Todo lo que hablamos es hermoso, pero ya tiene un toque más de Hasidut. En el Pshat simple, de un chico de 5 años. ¿Por qué decimos que fue en el tercer día? Y escuchen cómo Rebe, algo tan simple, tan obvio, para que entre a la mente de un chico de 5 años. Dijo Rebe lo siguiente: acá hay algo muy simple. Un chico también sabe, se da cuenta, que en el día del Brit Milá está lleno. Vienen toda la gente, invitados, familiares, todos quieren festejar el Brit Milá. Hay un ruido en la casa. Si tiene un hermano, si nace, sabe, día de Brit Milá, hay todo un balagán.
El día siguiente, silencio, no viene nadie. ¿Por qué? Simple, nadie quiere molestar. Recién hubo ayer toda una fiesta, la mamá está cansada, el bebé está dolorido. En general, el día siguiente, nadie molesta a nadie, dejan tranquilo. En el tercer día, ahí de repente la gente vuelve. ¿Cómo está? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está el bebé? El Moel viene a casa a ver cómo está evaluando, cómo está la situación, el chico cómo responde. Esto pasa en el tercer día. Y entonces se entiende el Pshat. Primer día era el Brit Milá, hubo un gash de Brit Milá. Bueno, segundo día, dale un minuto para que respire, voy a molestar. El tercer día, a saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es normal esto. Entonces Rashi no tiene que explicar nada porque el tercer día, porque el chico lo sabe en su casa, que el tercer día es el día que la gente vuelve a preguntar cómo está. Muy lindo, como tan simple. Pero ahí el Rebbe agregó también algo más profundo sobre el nombre del Taná que dijo eso. ¿Por qué trae el nombre? Rabbi Hama Bar Hanina, preguntamos. Dijo el Rebbe, Rabbi Hama Bar Hanina, también si vos traducís el nombre de él, entendés la relación con el tema que estamos hablando. Rabbi Hama Bar Hanina. La palabra Hama en arameo significa ver. Hama, de ver. Hami es una palabra en arameo que significa ver. Vayera, Hashem se le reveló. Ese fue Hama. A Kadosh Baruj Hu vino y se le presentó de forma visual a Abraham vino. Bar Hanina, Hanun. Hashem es bondadoso. Mahu Hanuna Fatah Hanun. Hashem es misericordioso, bondadoso. Por eso Hashem se presenta y viene a visitar al Yehudi que cumple la mitzvah de Brit Milá y necesita ese confort, esa fuerza, esa empatía del Bikur Jodim. Y justamente la Torá no dice que Hashem se reveló a Abraham, dice simple a él para Bikur Jolim. Rashi no agrega nada justamente para decirnos que no es por el nivel de Abraham vino. Justamente eso es porque un Yehudi sufre y Hashem está con él. No es por el nivel, si hubiese dice la Torah Abraham, hemos empezado por el nivel de Abraham. La Torah no dice Abraham, es decir, cualquier Yehudi que necesita ayuda, Hashem está con él. Hashem sufre nuestros sufrimientos, participa, nos da fuerza, nos da confort, nos da todo lo que necesitamos en los momentos que necesitamos. A pesar que Hashem quiere que la persona tenga que pasar las cosas al piteva, como todo lo que estamos hablando hasta ahora. Y como Rebbe habló la enseñanza de este Rashi, del año luego también, en Tashem Tet, Rebbe explicó en detalles que la enseñanza de este Rashi, la importancia de visitar enfermos, la importancia de Abat Israel, relacionado también con invitar Orjim, Achnasat Orjim, porque Abraham está sentado, ansioso, que está esperando que vengan invitados, que por eso mismo Hashem vino a estar con él, porque acá es para allá de bondad, la bondad de Abraham que despertó la bondad de arriba, y la bondad de arriba lo que trajo también que después vinieron los ángeles, toda la idea de bondad y de misericordia, de hacer bien a la gente, se aprende de Abraham, se aprende de esta para allá. Toda la importancia de ayudar a una persona enfermo, necesario, Achnasat Orjim, abrir tu casa para la gente, darle de comer como Abraham hizo, y no solamente en forma material, sino también en forma espiritual. Un Yehudí necesita Torah, necesita mitzvot, necesita alimentación espiritual. Tenemos que estar presentes para abrir nuestro corazón, enseñarlo y darle todo lo que él necesita. Todo esto es el mensaje que Rashi nos dice con el primer Rashi, cómo tenemos que aprender de Akadosh Baruj Hu, buenos modales de Achnasat Orjim, Bikur Jolim, y hacer las cosas con todo el corazón. Y así vamos a preparar todo este mundo para que sea un mundo mejor, un mundo más bello, un mundo que ahí está la presencia de Hashem. Y acá entra la famosa historia de Rebbe Rashab, que Rebbe Rashab lloró porque Hashem se reveló a Abraham y a nosotros no se reveló. Y el Tzemach Tzedek le contestó que cuando un Yehudí decide de circuncidarse,
merece que Hashem se le revele. Como Rebbe explica, que cuando un Yehudí genera en él un poco de, justamente, el precio, el dolor para cumplir una mitzvah, sale de sus limitaciones, ahí Hashem se le revela, se le presenta, y la revelación de Hashem lo podemos sentir cuando cumplimos mitzvot, estudiamos Torah, y lo vemos con nuestros ojos, sin forma más revelado, lo vamos a ver en la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu, Bimerabi, Amenu, Amen, Ken Yehi Ratzon.